Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Transmisores de Emociones y bueno, hoy una imagen vale más que mil palabras. Tengo aquí a Pablo González, al director de orquesta, uno de los mejores directores de orquesta de nuestro país, que ha estado por todo el mundo y bueno, para mí es un honor, un sueño, un privilegio de poder tenerte aquí, Pablo. Así que bienvenido. Gracias, Eva. Un placer estar por aquí. Muy contento de verte por aquí, de tener este rato para charlar. Pues de verdad que muchas gracias porque, pues eso, gente tan importante como tú que esté aquí a contarnos emociones, a contarnos cosas, pues es muy importante bueno, para desarrollarnos, para ver que todos somos humanos, que pasamos por lo mismo. Y nada, así que, bueno, pues empezamos, si te parece. Venga, fenomenal. Pues bueno, la Cuéntame. primera pregunta, a mí me gusta mucho empezar pues trazando una línea del tiempo y para que bueno, vayas a esos momentos de estudiante y viniendo de esa época a hoy, ¿los sueños se cumplen? Los sueños se cumplen. Yo diría que no, en general no. Y es fenomenal. La vida es sabia y nos enseña muchas cosas, entre otras que los sueños generalmente no se cumplen. Y por eso creo que es más importante que soñar. Hablo ahora del sueño equiparado al deseo, desear que ocurra algo, soñar con que uno va a llegar a algo, etcétera, es vivir, ¿no? Estar en contacto con lo que la vida nos ofrece, que siempre es maravilloso. Entonces, bueno, los sueños se cumplen, algunos sueños se cumplen y por lo general yo creo que no. Insisto en que me parece algo que es maravilloso, es una de las cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? A, a soñar por el placer de soñar, pero no aferrarse a los sueños, no pensar que uno necesita que ese sueño se cumpla para ser feliz, ¿no? Eso es una buena lección de la vida. Y luego también te podría contestar exactamente de la manera contraria. Los sueños se cumplen si eres capaz de darte cuenta de que es ese lugar al que has llegado en el fondo, es con lo que estabas soñando, aunque no te habías dado cuenta. Muchas Claro. veces uno está esperando algo de la vida y simplemente tiene que, bueno, con el tiempo uno tiene que abrirse para darse cuenta de que quizás eso que tú querías es eso que tienes ya, pero a lo mejor no lo estás sabiendo apreciar. Así que bueno, como puedes ver, no, me salgo un poco por la tangente, porque es Sí, una, es una bueno, pregunta, es una claro, pregunta en la que uno no puede ser muy tajante, ¿no? claro, Pero no, bueno, ahí lo... pero está bien lo que nos dices porque al final la vida aparece, ¿no? La vida es un camino que va apareciendo y tú Claro, vas eligiendo, ¿no? Al final, qué bonito. Pero es muy importante esto que dices porque ni todo es tan malo ni todo es tan bueno, sino que, bueno, claro. hay que ir lidiando. Muy bien. Y por seguir un poco, ¿qué es para ti la dirección? La dirección orquestal, ¿qué significa para ti? Para mí dirigir es algo que me da mucha, mucha felicidad, pero me da mucha felicidad puro, por el puro amor de la música y por el puro amor de la orquesta y, bueno, y el coro de las agrupaciones musicales, porque me permiten meterme dentro del fenómeno musical, es decir, impregnarme de sonido, sacar toda la necesidad que tengo, como todos los seres humanos, de expresarme y además hacerlo generalmente en- pues rodeado de la música de todos esos genios a los que admiro tantísimo, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, poder interpretar música pues, de Mahler, de Brahms, de Beethoven, en fin, es algo que simplemente me hace muy feliz. No podría verbalizar más qué significa para mí dirigir una orquesta, porque también es algo para mí tan natural Claro. ahora. Pero bueno, es una manera, desde luego, de expresarme, eso sin duda. Y de expresarme y es una manera de compartir algo que me parece muy, muy hermoso Claro. y es un regalo, sobre todo es un regalo. Qué bien. Y esto viene un poco enlazado porque a mí me gusta mucho hablar del para qué, ¿no? Todos tenemos un para qué, esa motivación personal Ujú. propia que nos hace seguir a pesar de las circunstancias que nos rodean, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un poco tu para qué en la música o tu para qué en la dirección? Es que me iría al mismo lugar. ¿Para qué? Para expresarme. Es tan sencillo como eso. O sea, para expresarme. ¿Para qué dirijo? Para expresarme. Sería simplemente eso. Pues No me iría mucho más allá. claro, bueno, es No que me eso iría es muy mucho más allá. importante, que hay mucha gente que no se Sí, sí, expresa o no se permite expresarse claro.
pero es que el expresarse es, bueno, muy importante, ¿no? Qué bien. ¿Y qué sientes cuando diriges? Bueno, uno siente muchísimas cosas, no podría resumirlo en una palabra, pero siento mucha conexión con el hecho musical, conexión con los músicos con los que estoy trabajando, y algo que me gusta muchísimo de mi trabajo es que, independientemente de la relación humana que pudiera haber con cada uno de los músicos con los que trabajo, a la hora de hacer un concierto siempre se suele establecer una conexión que es muy profunda, que te lleva a veces bueno, pues gente con la que a lo mejor has compartido una semana de ensayo, pero no te has parado a hablar, porque no tienes tiempo de hablar con todo el mundo, ni siquiera en un pasillo, y en el concierto puede haber un momento en el que ese músico está tocando algo y tú estás escuchando con toda tu presencia, y se producen unas conexiones que son muy, muy bonitas, y que de alguna manera se producen pequeños milagros siempre, ¿no? Yo siempre lo digo, a la hora de comunicarse, con lo complicadas que son las relaciones humanas, a veces cuando haces música, y con lo que nos cuesta en general, a todos, escucharnos, ¿no? Pues sobre todo en la vida que llevamos. Iba a decir últimamente, pues es una tontería, pero sabes que esa sensación que tenemos que el mundo cada vez va más rápido, ¿no? Yo no soy tan viejo, pero si uno mira para atrás, pues yo me acuerdo cuando el email no existía, ¿no? Y ahora es como que te llega un email y a la media hora te han llamado y, oye, ¿tienes el email ya? Es como, parece que como que la vida nos va empujando, y, y la verdad es que cuando uno está haciendo música se produce una escucha tan bonita, y donde las cosas suceden en el momento que tienen que suceder y porque tienen que suceder, y es una cosa preciosa, es muy bonito. Y cuando estás sumergido en una historia musical, ¿no? Y, y va a llegar bueno, y van llegando, perdón, se suceden unos momentos y otros, siempre llegan cuando tienen que llegar. Nunca nadie te podría meter prisa. Oye, date prisa que quiero llegar al scherzo ya, porque ahora ahí viene el solo de trompa. No tendría ningún sentido, ¿no? Ni siquiera es algo que uno pudiera pensar. Imagínate, por ejemplo, que estás haciendo una obra, no sé, te resulta, no es el caso, aburrido una parte y tienes muchas ganas de llegar. Es que es una cosa que es tan ridícula que no podría suceder. O sea, no podrías estar en el segundo movimiento diciendo, qué ganas que venga el cuarto porque es que me encanta el presto. Es que es una cosa que no te entraría en la cabeza. ¿Cómo voy a pensar en el cuarto movimiento si estamos en el segundo, ¿no? Si estoy aquí ahora. Si está a punto de llegar, no, ya ha llegado este acorde de séptima disminuida tan hermoso, y fíjate, escucha las trompas aquí, escucha, y la cuerda, es imposible. O sea, verdaderamente algo mágico que tiene la música es que eso que tantos, yo desde luego, perseguimos en la vida, ¿no? Que es poco a poco intentar vivir un poco más en el presente y menos en todo lo demás, sobre todo aquí en la cabeza. La música inmediatamente no solo te invita a hacerlo, a veces te obliga, entre comillas, y dicho con toda la positividad del mundo, a hacerlo. No puedes escaparte del presente. Claro, Es sí. muy difícil. Claro. Es muy difícil hacerlo. Por lo menos no puedes escaparte del presente si hablamos puramente del discurso musical. Puedes escaparte porque estás en medio de la música y te puede venir un pensamiento, ¿no? Sí, sí, bueno. Ostras, me dejé el horno encendido, ¿no? Imagínate, ¿no? En medio de un concierto, se te puede sacar del presente y te vas al momento al horno. Pero insisto, en lo que es el discurso musical es casi imposible estar en este lugar de la música y luego querer irte a otro. No tendría mucho sentido. Así que no sé la pregunta cuál era ya. ¿El para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, Vale. estamos en. No, No, ¿qué la siguiente sientes? ya. ¿Qué sientes cuando haces música? Vale. Pues Sí. todo eso. Y eso, mucha conexión. Has dicho una cosa preciosa que me encanta a mí esa palabra, que es presencia, ¿no? O sea, el instrumentista me regala su presencia cuando suena. Es que eso es, Totalmente. eso es Sí, brutal. muy bonito. Eso a mí me ha encantado. Porque Sí. al final, pues eso, estamos presentes, ¿no? Nos expresamos, es nuestro medio de expresión haciéndonos presentes y con esa conexión. Es que has dicho tres palabras que a mí me fascinan, que es la expresión, la conexión y la presencia. O sea, atención plena aquí, ahora, eso, vamos. Claro. Sí, porque muchas veces, sobre todo los alumnos, es todo como un precipitado, ¿no? No, tranquilo, deja que la música llegue. Claro. Que venga la Deja que música, ocurra. que te atrape, disfrútala. Qué importante Sí. lo que acabas de decir, wow. Mm. Qué súper consejo nos acabas de regalar, expresión, Vale. conexión y presencia, o sea, casi nada. Así que, bueno, pero seguimos. Y yo ahí Venga. te quiero preguntar un poco de liderazgo, o sea, ¿cómo se lidera una orquesta? Aunque bueno, ya lo venimos diciendo, pero ¿cómo se lidera una orquesta? Ese primer día cuando se llega y
hay delante de 80 músicos. ¿Cómo es ese primer día? Es muy importante cuando diriges una orquesta, y esto es algo que hay gente que lo lleva dentro y otros, y me incluyo, lo hemos aprendido con los años, ¿no? A veces a mí me pasó, cuando eres un director joven, es inevitable que habiendo también crecido en un ambiente competitivo, porque el ambiente, no sé cómo son ahora los conservatorios, Bueno, pero bueno, yo he sentido ese ambiente competitivo, ¿no? Es decir, estamos en una profesión en la que constantemente estás oyendo a gente que compara unos con otros. sí. Y este sacó la plaza aquí, al otro la sacó no sé dónde, bueno, no sé, y siempre el mensaje es, fíjate qué bueno es, ¿por qué? Y entonces hay un estatus, ¿no? Porque nos tocan Berlín, tocan no sé dónde, y siempre hay como, y inmediatamente oyes que todo el mundo clasifica a los demás y es inevitable que te digas, ostras, y aunque no lo pienses, a nivel inconsciente, tú te vas a sentir siempre juzgado, evaluado y clasificado, ¿no? Entonces, es muy normal para un director joven cuando se abre camino y en un trabajo además tan expuesto como el de la dirección, donde tú no tienes un instrumento, tu instrumento es la orquesta y cuando empiezas a dirigir no tienes experiencia. Entonces estás dirigiendo, fíjate, liderando a un grupo de músicos que tiene como mínimo 10, 15, 20 o 30 años más de experiencia que tú, que acabas de empezar. Entonces, imagínate. Entonces, es muy normal, como efecto rebote en los directores jóvenes, que haya como un esfuerzo muy grande en demostrar que tú sabes, yo sé. ¿Y eso cómo lo hace uno? A cosas que son muy, muy buenas y fenomenales, ¿eh? Una gran preparación, por supuesto, tenerlo todo, ¿verdad? Y de alguna manera una gran seriedad, ¿no? Y esto está fenomenal. Pero cuando van pasando los años y te vas relajando un poquito, te vas dando cuenta que lo que es verdaderamente importante para una orquesta cuando un director llega son dos cosas. Una, y esto está muy bien y tiene que ver con la preparación, el director tiene que tener las ideas muy claras, eso está clarísimo, pero tiene que, ¿cómo decirte? La música que hace el director para poder verdaderamente enganchar y convencer a un grupo tiene que salir casi por necesidad, es decir, tiene que ser una pasión tienes que atrapar al grupo. Y eso solamente se puede hacer verdaderamente si te sales de manera sincera. No lo puedes trabajar, no lo puedes forzar. Y cuanto más en mi profesión, uno se esfuerce por querer demostrar, ahí no vas a llegar a ningún lado. Lo que verdaderamente es irresistible para una orquesta es sentir que la persona que está ahí, por un lado, tiene mucha convicción en lo que hace, pero tiene una convicción tan desbordante y un entusiasmo, esa es una palabra muy importante, Sí. un entusiasmo y un amor por lo que hace tan, que es que tienen que ayudarte. Es que Pablo está buscando esto, y yo, venga, vamos a hacerlo, sí, ¿sabes? Al final vienen, porque de alguna manera, ostras, esto que estamos buscando es tan increíble que yo también quiero buscarlo, yo quiero ir ahí también. Y de alguna manera se produce entonces una especie de sinergia en el grupo, donde todos en realidad buscan la misma cosa, pero tú no has tenido ni que forzar, ni que convencer, ni que nada, en el fondo es algo que sale que el músico dice, ostras, yo quiero ir ahí también, yo también quiero ir ahí. Y en el fondo el también quiero ir ahí es porque hay algo que a veces es tan sencillo como el brillo que puedas tener en los ojos o hay una energía que de alguna manera es atractiva para el músico y entonces quiere ir. Porque el músico muchas veces ha tocado esa sinfonía 50 veces. Y pues está bien, con una idea y aquí sí, vamos a este fraseo, mejor aquí hacemos un diminuendo y puedes veces contar 1000 cosas y pueden ser muy interesantes, pero bueno, sí, vale, pues ahora lo hacemos así, lo hacemos allá. Pero eso puede no terminar de convencer a nadie, ¿no? Claro. Y al final hay algo que va más allá, ¿no? Y luego en el liderazgo en general hay cosas que son cruciales, una de las cuales, y yo también, esto es autocrítica, yo también la he aprendido con los años, igual que yo veo directores jóvenes que lo tienen, que es la empatía, la cualidad. Yo cuando era joven director, mi énfasis estaba tan puesto en la música, en lo que yo quería lograr, fíjate el yo como aparece enseguida, lo que yo quería llegar, que de alguna manera he tardado bastante tiempo a entender que quienes tocan el concierto son ellos, yo no. Yo en realidad soy un facilitador en todo caso. Claro. Soy un intermediario, como mucho. Y los que tocan son ellos. Entonces, el centro de la energía tiene que estar en el músico que está tocando. Y por muy buena que sea la idea que tú tengas, porque es que esto, tengo una versión esto va a ser tremendo, por muy increíble que sea tu versión, tus ideas, lo que da igual. Si el músico que está contigo no está feliz tocando, no va a hacer un buen concierto. Y esto es un paradigma, por otra parte, que ha cambiado, porque la sociedad ha cambiado. Hace 40, 50 años no era así.
Hace 40 50 años un director venía, metía miedo a diestro y siniestro, pegaba 4 voces, amenazaba de manera clara o no clara, pero el músico lo sabía, o como no haga esto me echan, porque era así, hace 50 años era así. Y las orquestas entonces de repente rendían por miedo, ¿no? Yo siempre digo, cuando todavía hoy en día a veces oigo el comentario, a veces en el mundo orquestal, a veces cuando una orquesta busca un titular, dice, he llegado a oír esto, yo transcribo, no, nosotros, aquí hace falta mano dura, aquí necesitamos, no voy a decir la palabra, termina con ON, un non, para que venga no, porque pongo orden. Y yo siempre pienso, fíjate, si tú verdaderamente crees que en tu orquesta, para que la orquesta funcione bien, hace falta alguien que trate mal al grupo, en el sentido de que fuerce, de que pida, de que sea, perdón, que pida no, pedir está muy bien, pero que en fin, que pinche más de la cuenta. Uno, no tienes confianza en el grupo, y dos, ese trabajar bajo presión, claro que funciona, pero funciona siempre a corto o a medio plazo. Porque ese director viene, obtiene ese resultado y entonces cuando se va la orquesta se desinfla y entonces vuelve otra vez a donde está. Y esto además se puede ver. Yo en orquestas que voy viendo, donde ves la trayectoria de aquí estuvo 5 años esta persona, lo ves, las orquestas cambian muchísimo con el director. Pero ese tipo de liderazgo no dura, no va a ninguna parte, ¿no? Entonces, la empatía es fundamental. El músico tiene que sentirse comprendido. El músico está siempre muy expuesto. Es el que está tocando. Entonces, es muy importante verdaderamente conectar siempre con las necesidades del músico y tenerlas en cuenta. Y nunca puedes obviarlas ni ignorarlas. Tienes que añadirlas aquí. Y luego entender algo muy importante. A mí en los últimos años me ayudó muchísimo la lectura lectura y escucha, porque él tiene también charlas y vídeos de Marshall Rosenberg, fundador de la comunicación no violenta, que en paz descanse, murió hace pocos años, no sé si 2 o así. Y me impactó muchísimo leer sus textos, etc. Yo lo conocí cuando estaba en Barcelona, que fue mi primera titularidad. Y como fue mi primera titularidad y hice cosas bien, hice otras cosas no tan bien, una de las cosas que aprendí acercándome al trabajo de Rosenberg fue precisamente eso, que a mí, es autocrítica, lo digo sin ningún problema, en mi primer año allí quizás me faltó más empatía. O sea, yo vine con las ideas muy claras, con lo que yo tenía muy claro lo que la orquesta necesitaba y todo era, yo tenía claro lo que la orquesta necesita, digo ya, pero ¿y ellos qué creen que necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Qué piden? Y una cosa muy bonita que decía Rosenberg, que me quedó grabado, es cuando alguien te trata mal, y en un contexto de trabajo nos pasa a menudo, ¿no? Él te eleva el tono de voz, o bueno, puede ser agresivo o sarcástico, etc. Generalmente te está pidiendo algo. Y generalmente te está pidiendo que le ayudes. Generalmente. Pero no sabe hacerlo de otra manera. Y esto que puede parecer un poco... No, claro, pues son un poco como los mundos de Yuppie, ¿no? Bueno, no, claro, todo el mundo no. Te paras a pensarlo. Y fíjate, a mí me hizo un clic totalmente este momento porque me puse a pensar y a mirar a mi alrededor y especialmente en el entorno laboral de la orquesta y me di cuenta que el 90% de ocasiones era así. Y me fijo ahora pues eso, en un ensayo donde puede haber un momento de tensión y simplemente el hecho de pensar, lo primero de todo, cuando piensas de esa manera, ya la hostilidad que tú pudieras tener hacia esa persona que es hostil contigo se desvanece ya, de entrada. Porque cuando alguien te trata mal, si empiezas a pensar, ¿qué me está pidiendo esta persona? ¿Qué necesita? Que ahora no tiene. De repente, lo primero, no tienes ningún tipo de animadversión hacia esa persona, al revés, más bien. Y en el momento, y no tienes además que hacer nada, en el momento que tú te des cuenta de eso, de repente los caminos empiezan a encontrarse. Pero lo que suele ocurrir es lo contrario. Cuando alguien en fin, tú te pones a la defensiva, claro, ¿no? Te sientes atacado. Pero en realidad esa persona no te está atacando, te está pidiendo una cosa. Entonces, bueno, son detalles importantes. Y la empatía para mí y la empatía en esta línea es súper, súper importante. Recuerdo cuando estaba en Londres que yo iba a ver ensayos de muchos directores. Y bueno, como conocía a músicos de orquesta, pues también charlaba con los músicos de orquesta. Me acuerdo que estaba viendo unos ensayos de Simon Rattle, dirigiendo la orquesta de Age of Enlightenment. Y hablando con uno de los músicos me decía que una cosa que les encantaba de Simon Rattle es que siempre sabía lo que necesitaban. Qué bueno. Sí. Era como que él estaba allí y a lo mejor
la concentración empezaba a bajar un poquito, hacía falta una pausa, pero antes de que nadie siquiera casi se diera cuenta de que necesitaba un descanso, él ya lo veía antes, ¿no? Claro. Por ejemplo, él me parece que es una persona que probablemente tenga eso de fábrica, porque yo cuando lo vi, por lo que dicen él de joven, es algo que lo llevaba dentro, ¿no? Y es una virtud preciosa. Yo la he tenido que ir aprendiendo poco a poco Bien. con los años, porque ya te digo que yo al principio estaba muy, muy obsesionado con la música, con llegar a conseguir algo, un concreto, ¿no? Y estaba verdaderamente cegado, ¿no? Con esto. Claro. Y con los años, entonces, mi trabajo cada vez se vuelve más bonito y las posibilidades son inmensas. Te das cuenta que cuando te bajas un poco de la burra esta de tu idea, que manía con tu idea, ¿no? Un montón de opciones surgen, ¿no? De Claro. posibilidades. Y no tienen por qué ser peores que la que tú tenías, al revés, muchas veces son mejores. O no. Eso no quiere decir, por supuesto, que tú llegues a una orquesta y en cuanto tienes esta idea, o sea, tú no puedes andar bailando, No, para no, nada. claro. Pero precisamente el músico está deseando, como cuando alguien empieza a bailar, ¿no? El que le lleva, hombre, tú quieres que el que te lleva sepa, ¿no? Moverse. Si no, anda, estás vendido, ¿no? Pero te tiene también que dar a ti un margen, ¿no? Y tienes que físicamente sentir que hay un diálogo corporal en ese caso, ¿no? Y esto es un poco parecido. Qué fuerte. Bueno, yo he cogido apuntes porque yo siempre estoy aquí con... Y es que lo que has dicho es que es aplicable también a la enseñanza. ¿Sabes? Totalmente, totalmente. Empatizar con los alumnos, el escucharles, sentirles, es que eso, ajustarse a sus necesidades. Muchísimo. Y tenerlas en cuenta, que no quiere decir, porque hay gente que cuando oye esto se pone a temblar, dice, Ya, no, hombre, pero no va a hacer lo que le da la gana. No, 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 si no no, tiene, no, no no, tiene nada que ver con eso, nadie habla de eso. no, Pero, no, ¿sabes? A veces uno cae, y yo lo oigo en entornos laborales, porque lo oyes a veces, ¿no? En determinados contextos, esos juicios de, no, es que este es un vago, es que esto es... Perdóname, o sea, no va por ahí. O un músico, por ejemplo, que lo ves que no va, que le estás pidiendo algo, le ves mala actitud, mala cara. Tú no sabes lo que le está pasando. Es que no sabes lo que le está pasando en su vida, en claro. yo qué sé, en sus relaciones, no sabes nada de esa persona. Lo primero que hay que hacer es, pero no es fácil, ¿eh? A todos nos pasa. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta, sí. Claro, y ¿Quién sabe lo que pasa por dentro de cada uno, no? claro, al final yo me quedo con que es transmitir tu pasión, tu amor por la música, ese es el auténtico liderazgo, o sea, no ponerte Totalmente. tú aquí y los demás allí, sino No, transmitirle, ser uno más, ser ese conector entre lo que tú quieres, lo que se siente y acercarlo. Es que es brutal, lo que nos acabas de decir es brutal. Eva, conectado. Vale. Bueno, pues seguimos. Bien, Estaba diciendo, era seguimos. eso de transmitir esa pasión a los músicos y después que ellos también, claro, a veces no saben gestionarse, sobre todo los alumnos, o sea, los chicos de 20 años, las chicas de 20 años no saben, tienen tantas cosas, tanto están viviendo, o sea, están creciendo a la vez que su instrumento, están creciendo personalmente con relaciones, con compañeros de pisos, muchas cosas y al final, pues bueno, todo eso hay que gestionarlo con un instrumento, entonces es muy complicado para ellos, pero vamos, todo lo que has dicho ha sido increíble. Y me encanta que nombres a Rosenberg, porque la siguiente pregunta va un poco eso, ¿qué importancia tiene para ti el desarrollo personal, el crecimiento personal, el conocerse a uno mismo para crecer como músico? Porque Toda. está totalmente Toda. unido. O sea, la gente parece que lo separa y no, tú si creces como persona, te desarrollas, eso repercute en todos los ámbitos y uno es ese. Totalmente, sí, sí, sí. Totalmente. Por eso, ¿qué importancia tiene? Toda. Es decir, en realidad es lo más importante. Todo debiera empezar por ahí, ¿no? Y empezar y terminar. Claro, es que una cosa sin la otra, como bien acabas de decir tú, no funciona. Así que sí, Claro, porque el es conocerse a la uno vida. Es decir, mismo, claro, el conocerse a uno mismo, al final, tú cuando sabes tus emociones, cuando transitas tu oscuridad, cuando sabes tus debilidades y tus fortalezas, también lo ves en los demás. Entonces, por eso Rosenberg, sí, observar y sentir, siente al que tienes enfrente, ¿no? Pero siempre, claro, ese conocimiento parte de la experiencia personal. O sea, yo sí me conozco a mí y sé cómo es mi cara cuando sufro, sé cómo me siento cuando estoy mal y cuando estoy bien, porque esto no va solo de estar mal. no,
vas a saber lo que está sintiendo el otro, porque lo vas a ver y vas a decir, uy, algo le pasa. Y ahí viene la empatía. Claro, totalmente, sí, 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 totalmente. Qué bien. Pues nada, ya para acabar, ya ves que se me ha pasado rapidísimo porque lo que has dicho es muy, muy, muy interesante, de verdad. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Para cerrar el ciclo. Mire, te cuento, estoy justo ahora mismo en una época en la que... Es que está bien la pregunta, es curioso cómo a veces las cosas suceden cuando tienen que suceder. Estoy precisamente en un momento, Eva, en el que es algo que ni me planteo, cómo me veo dentro de 5 años, ¿sabes? Porque estoy ahora, estoy en un momento en el que no sé cómo decirte, cuando me decías los sueños se cumplen, supongo que ahora estoy en una época en la que estoy buscando poco a poco dejar de soñar, ¿sabes? Para simplemente Hacer. estar más en lo que estoy. O sea Claro. que la respuesta es, la respuesta es, ahora mismo no me preocupa, o sea, no me preocupa, ni estoy pensando qué va a ser de mí dentro de 5 años. Y de hecho, mi sueño sería no pensarlo nunca, ¿sabes? Porque eso sería una muy buena cosa. Sí, eso sería que en realidad estoy verdaderamente aquí. Claro. Pero créeme que estoy siendo sincero, o sea, es algo que Sí, ni sí, me sí. planteo dentro de 5 años, ahora mismo no, bueno, 5 o 6 o 7, quiero decir que, en fin, que mis esfuerzos ahora, o pues sí, esfuerzos, ¿por qué no decirlo? Están en seguir aquí, venir más aquí. Yo estoy buscando esto, Claro. esto, ¿no? Porque uno tiende a, y yo tiendo a, como muchos, ¿eh? A irnos, ¿no? Entonces, así que ese es mi viaje, sí, hacia aquí, hacia donde estamos. Claro. Más hacer, más ser aquí Sí, y ahora. sobre todo. Sí, y luego, sí, en el fondo y confiar en que, por eso que te decía lo de los sueños se cumplen, no. Entonces, ¿qué sentido tiene también, no? Pensar, claro, pero en algo en lo que creo firmemente es que en cuanto más rica sea tu experiencia de instante en instante, en realidad más te acercarás a ese camino que yo no entro, porque ni lo sé, ¿eh? Sí, por claro que no lo sé, no entro si está escrito, si no está escrito, si es libre albedrío, si no. Eso es un tema para otra cosa, es muy Sí, largo. Pero es que en el fondo me da igual. Quiero decir, si hubiera un camino, o si por lo menos un camino no tiene por qué estar escrito, pero si hubiera un camino natural, es decir, ¿qué es lo natural para ti de aquí a 5 años? Las mayores probabilidades de que lo encuentres es no pensando claro. hacia dónde tienes que ir, ¿no? En el fondo, sino precisamente, bueno, lo que se hace cuando uno medita o hace algo así, ¿no? Que es precisamente intentar crear silencio, ¿no? Y del silencio ver qué surge. En realidad yo estoy caminando en esa dirección, lo cual no significa que llegue a ninguna parte porque tampoco quiero llegar a ningún lado, pero camino en esa dirección. Intentar buscar un poco de silencio y reconectar un poco con lo que pueda surgir de dentro, ¿no? Yo soy una persona como muchos en mi generación y yo es que ahora pronto lo veré porque tengo niñas muy chiquitinas y lo iremos viendo con ellas, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, crecí en un momento, o por lo menos en un entorno familiar también, y en una generación, porque el sistema educativo que viví era así, pues muy directivo, digamos, ¿no? Sí. Y muy de tenerlo todo muy planificado y a todos los niños era lo mismo, que por una parte suena a igualdad y en el fondo, bueno, no lo sé, yo no lo veo tan bonito, pero bueno, o sea, era todo es lo mismo, Sí, sí, esto es lo sí, que hay sí. que hacer. Y entonces al final eso, hecho con todo el amor del mundo, por supuesto, porque quien aplica eso tanto a nivel familiar, lo hace con todo su mejor amor, solo faltaba. Claro. Pero bueno, al final no deja de ser algo que te desconecta verdaderamente con quien tú eres, eso que decías tú de conocerte, ¿no? Claro. Y luego el trabajo a estas edades, tenemos, yo sobre todo, el trabajo de reconectar con quien tú eres en realidad, eso es un trabajo para toda la vida. Sí, Sí, estoy por eso te digo que no aspiro a llegar a ninguna parte, porque no llegaré, pero no importa. Lo importante es seguir viajando. Así que esa es la idea. Mi idea en realidad es poco a poco claro, ir encontrando un poco más de silencio. A claro. ver si se nos da. O sea, Siempre porque sí. ahí hay cosas bonitas. Claro, Siempre sí. Claro que sí. claro, el camino, como siempre, si tú haces tu parte, el camino aparece Sí, y sin duda.
sin duda, sin duda. Haciendo Efecto. nuestra parte, siempre en acción, siempre estando ahí, siempre poniéndote en marcha, el camino aparece y tú vas eligiendo lo que, porque encima tenemos, parece que no nos damos cuenta, pero estamos eligiendo siempre. Todo el tiempo. Todo el Todo el tiempo, sí, tiempo sí. tenemos esa oportunidad de elegir y parece que no nos damos cuenta, que viene todo por imposición y no sé qué, pero al final estamos eligiendo qué camino, ¿no? Qué caminito Totalmente. seguir. Mm. Así que muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias por Nada, tu Eva, un tiempo placer. Un placer. y has dicho cosas increíbles que nos ayudan y este testimonio tuyo pues es muy importante porque hablar de conexión, de expresión, de empatía, eso es, vamos, clave y de no tanto ego, sino de transmitir, de ser cercano en el liderazgo y eso es brutal, a ver si se nos pega algo Bueno, y hacemos que cambien las cosas. Pues qué bien. muchísimas Pues nada, gracias. Eva, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu invitación. Y nada, he disfrutado muchísimo de la charla contigo. Espero que pronto en persona. Sí, sí, a ver si aquí, cuando vengas a Asturias a dirigir, pues ya estaré yo pendiente y ya iré a saludarte. Claro. Muy Muy bien. bien, pues muchas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Chao, hasta Chao. luego. Adiós.